Cuando uno sacaba, hoy en día las calificaciones se mantienen privadas, ¿verdad? Digo, nadie sabe lo que sacó su compañero, ¿no? En mi época se leían en público y en voz alta en la escuela. ¿Sí? Entonces, cuando uno hacía muy mal, el profesor lo que hacía, una boletita de calificación, decía, esto es basura, vaya a recogerla al basurero. Y hacía canasta siempre en el basurero de la clase. Entonces uno tenía que ir por su libreta de calificaciones, pues al basurero, ¿verdad? Entonces, la autoestima no existía. ¿Sí? Eso es, la autoestima se inventa en los 70. Y es muy curioso, cómo con la historia de la autoestima la gente es infinitamente más infeliz hoy que no se puede imaginar. Porque están preocupados por si le valoran a uno, por si no. Se les preguntan estas cosas a ustedes, ¿no? A veces. En mi época no nos tocó en absoluto. No sabíamos que nadie nos pelaba, allá abajo, afuera, allá. Y navegaba uno feliz, ¿no? Entonces, también no es claro tampoco esto de la autoestima, ¿no? Tiene baja la autoestima. Para mí no es una novedad cuando llegue esas cosas, ¿no? Hoy en día desde la escuela primaria, ¿no? De hecho, creo que en algunas escuelas está prohibido calificar con rojo, ¿no? ¿No saben? Esas escuelas más modernas, más así, de buena hondez, no pueden calificar con rojo, porque eso es una agresión hacia el genio de impotencia que hay ahí sentado en la clase, ¿no? Pero ustedes, yo lo califico con rojo, ¿verdad? Se han dado cuenta, ¿verdad? Pues hay que soy la lógica moderna, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Entonces el rojo no hay que usarlo nunca. Si ustedes van a estas escuelas a pedir empleo, calificamos, no, nunca, ¿cómo, verdad? Y no es que nunca se pone un 6, ¿no? Se pone una carita así medio triste o un osito así, ¿verdad? ¿Está claro? Ustedes fueron calificados entonces de esa manera, supongo, ¿verdad? ¿No? Con los hijos y eso, ¿no? Le ponían 4 y marcas rojas. Mal hecho, entonces no. Entonces bien aquí hay que rehacernos la autoestima todos juntos. Ok, bueno, habiendo dicho esto, regresemos al cálculo, ¿no? Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue algo simpático. Yo tengo una superficie, ¿verdad? Y pues yo la dividía en curvas así y curvas así, ¿verdad? Eso era muy claro, es decir, la superficie se volvía una especie de entramado, una especie de tejido, y pues las curvas eran esto. ¿Está bien, verdad? ¿Estamos? ¿Está bien? A ver. Ok, está bien. Y entonces, pues lo que habíamos visto es que en este cuadrito yo trazaba la tangente a esta curva, trazaba la tangente a la otra curva, y trazando esas dos tangentes y tomando el producto vectorial de los dos vectores tangentes, obtenía lo que era el vector normal al plano tangente. Vimos eso, ¿verdad? Entonces, si yo tenía Z es igual a F de XY, yo lo que hacía era, bueno, me fijaba yo en la curva, esto, X, Y0, F de X, Y0, que era esta curva, ¿verdad? Esta curva, digamos, que viene así, sobre las X, y calculaba la derivada, y luego me fijaba en la curva X0Y, F de X0Y, le calculaba el vector tangente, tomaba el producto vectorial de estos dos vectores tangentes y me daba el vector menos Fx menos Fy1, ¿verdad? Que era este vector, que era el vector normal al plano en el punto XY, ¿de acuerdo? Y luego se acuerdan, digamos, de la geometría analítica, vamos a recordarnos, un plano es el lugar geométrico de todos los puntos que pasan con un vector fijo A, ¿verdad? Más T que me multiplica D, más S que me multiplica a C, ¿verdad?
está en el plano G que pasa por A, es el plano que pasa por el vector A, y están aquí el vector B, aquí el vector, digamos, el vector C, y entonces este es este plano que hay aquí paralelo a D. ¿Ya sé? ¿De acuerdo? Y entonces lo que yo hacía decía, bueno, pero este lugar geométrico es el mismo si X menos A es igual a TB más SC, ¿verdad? A TB más SC, ¿de acuerdo? Pero si X menos A es combinación lineal de B y C, ¿qué pasará? Pues de X menos A, que si yo tomo N, un vector que es normal a B y a C, esto me da 0, ¿verdad? Y es sí solamente sí, ¿verdad? Si un vector punto 1 me da 0, es combinación lineal de los otros dos linealmente independientes y viceversa. Y entonces tengo eso, y entonces N, pero N, ¿se acuerdan ustedes? Que es un vector paralelo normal y es B plus C, o C plus B da lo mismo, puede tener el más N, puede tener más N, puede tener el menos N. ¿Estamos de acuerdo en ello? Entonces es que simpáticos, yo tengo N, entonces tengo un plano, y entonces aquí será, cuando tengo yo mi superficie, el plano será el plano que es tangente a la superficie. Este es el vector tangente a 1, es el vector tangente, el producto que uso, me da el vector normal, entonces tengo este planito que se pega a la curva, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan también del cálculo? También ayer, la vez pasada, hicimos otra cosa. ¿Se acuerdan también del cálculo 1, verdad? Que si yo tengo una función, f, o sea, aquí está el punto x, f de x más h es igual a f de x más f' de x por h más un error. En cálculo 1 sabíamos que el error se escribía de la forma e de h entre h, y esto tendría, perdón, e de h, y sabíamos y demostrábamos que e de h entre h tendía a 0, alias la aproximación lineal era una excelente aproximación a una curva derivable, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y eso era lo que nos servía para hacer estas cosas de la prepa, ¿verdad? Digamos, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de 1 más x, yo le sé que este es 1 más, pues x chico, 1 más la derivada, 1 más un medio de x, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Y ese era como se hacía la raíz cuadrada. Ahora hablamos del desarrollo de Taylor, ¿verdad? Sabemos las otras cosas, pero hacíamos así: 1 más un medio de x es la aproximación lineal a la raíz cuadrada de 1 más x. En dos variables, lo que demostramos el otro día es que si yo tenía que z es igual a f de xy, entonces yo podía decir f en x más h y más k, me gustaría escribirlo a mí como f de xy más cosas, ¿verdad? Nos vamos a rehacer lo que hicimos el otro día para escribirlo como f de xy más cosas. Como x y y son dos variables, ¿verdad? Son dos variables, pues ya no va a ser aproximada por una recta, sino la función f de dos variables va a ser aproximada por una función lineal de a cuántas variables. ¿De a dos? ¿Y eso cómo se llama? Plano. Entonces la superficie está aproximada por su plano tangente, ¿sí? La superficie está aproximada por su plano tangente. Entonces el cálculo 1 era la ciencia de calcular derivadas para calcular tangentes, el cálculo 3 es la ciencia de calcular dos derivadas para calcular planos tangentes, ¿está claro? Y ahora, ¿para qué quiere plano tangente? Pues ya veremos, ¿no? Entonces vamos viendo. Pues yo qué sé, déjenme aplicar el desarrollo de Taylor, f de x más h, y más k, este es igual. Vamos a mantener a y más k, vamos a mantener la constante. Entonces esta es una función de ¿cuántas variables? De una variable, ¿verdad? Entonces esto sé yo por el desarrollo de Taylor, que esto es f de x, y más k más la derivada de f respecto a x. Pero como es una función de dos variables, habíamos quedado que esta se llamaba así, la facial de f respecto a x, en x, y más k multiplicado por h más un error, ¿de acuerdo? Más un error. ¿Estamos de acuerdo en ello? Entonces eso ya tengo ahora. Pero ahora me acuerdo, ¿verdad?
Pero ahora me acuerdo que puedo congelar la X y mover la Y. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo tengo mi superficie, aquí estoy parado en X, Y, Z, yo estoy parado aquí y digo, vamos a fijarnos en Y más K. Y más K es este punto, ¿verdad? Y más K es este punto. Entonces, ¿qué digo? Me voy a fijar en este animalito como función de X, ¿verdad? ¿De acuerdo? Como función de entonces esta curva. Entonces, en este punto, pues yo desarrollo en la variable X para Y más K alrededor de este punto y pongo aquí una recta tangente, ¿de acuerdo? Eso lo estoy haciendo al congelar Y más K. ¿Estamos de acuerdo en ello? Luego, pero ahora yo me acuerdo que Y más K también lo puedo mover. Entonces lo que hago es trasladar esta recta para acá y tener esta recta y la que yo hice a la hora de aproximar para este lado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, fíjense qué interesante. Fíjense ustedes qué interesante. Esto lo puedo escribir como f de x, coma y más. Ahora tengo que derivar esta cosa f de x, y parcial respecto a y multiplicado por k, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque la variable independiente ahora es y más k, ¿sí? Congelé x. ¿Está claro esto? ¿O sigue siendo misterioso? Fíjense, esta función f de x, y más k, pudieron ustedes haberla llamada g de y más k, ¿verdad? O simplemente la x es constante. Y g de y más k es g de y más g' de y por k, pero g' de y es la parcial de f respecto a y por k. Más un error, ¿verdad? Más, este es un error en x, más un error en x, más un error en y, más, ¿verdad? Y ahora vamos con este término, fx en x, y más k, pues puedo yo decir esto es y por k más otro error, ¿verdad? Entonces fíjense qué interesante. Acaban de escribir ustedes f de x más h, y más k, lo acaban de escribir como f de x, y más la parcial de f respecto a x en x, y, la parcial de f respecto a y en x, y punto hk más un error. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, la función en x más h la puede escribir como f de x, y más un vector punto ¿qué? Punto el h, k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto qué me dice? ¿Esto qué me dice? Me dice una cosa realmente muy interesante. Realmente es una cosa interesantísima esto. Me dice varias cosas interesantes. La primera cosa me dice que cerca de x, y, calcular a f usando este plano o usando la f, pues va a ser lo mismo excepto por un error, ¿de acuerdo? Pero un error pequeño, como de tamaño h cuadrada, ¿de acuerdo? Un error pequeño. Pero fíjense qué interesante, también me dice otra cosa, que si yo aquí estoy en x y yo me muevo un vector hk a este punto, ¿qué me dice? Es una cosa realmente interesante. Me dice que el valor de la función en y más h y y más k me lo da un vector fijo multiplicado escalarmente por hk, ¿verdad? ¿De acuerdo? Un vector fijo multiplicado escalarmente por hk. ¿Este vector dónde está? ¿Este vector dónde está? En el plano XY, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice? Que para ver cuánto subió f, ¿qué me basta hacer? Me basta ver cuánto me desplacé en h y k multiplicado por un vector que es parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la parcial de f respecto a x? La rapidez de cambio de la f en la variable x, y el otro me dice la rapidez de cambio en la variable y esta receta me dice
que cuando me muevo de una manera combinada HK, pues ¿qué va a ser el cambio? Pues el cambio en X más el cambio en ¿qué? ¿En qué? Fíjense qué interesante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el H,K, si el vector H,K apunta en la dirección de este vector, ¿cómo será ese producto escalar? Posible. ¿De acuerdo, verdad? Si los dos vectores son paralelos y las flechas van en la misma dirección, el producto escalar, ¿cómo es? Positivo, ¿verdad? Si apunta en la dirección contraria, será que negativo. Si el vector HK es perpendicular al vector parcial de F respecto a X parcial de F respecto a Y, ¿habrá cambio? Fíjense qué divertido, fíjense qué interesante. Esto no lo teníamos en una variable, ¿verdad? ¿Verdad que no? En una variable siempre cambiaba, ¿verdad? A menos que fuera un máximo o un mínimo. Pero aquí puede ser que la función cambie en esta dirección, pero yo me muevo así, y si me muevo así, ¿qué va a pasar? No va a ¿qué? A cambiar. Es una nueva cosa, ¿verdad? Es un descubrimiento. Pero es bueno, entonces vamos a tratar de entender más esta cosa. Supónganse en dónde es el máximo cambio. ¿Cuándo va a ser el máximo cambio? Cuando HK es paralelo a ¿quién? A parcial de F respecto a X, parcial de F respecto a Y. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿O no? A usted lo veo con cara de duda. ¿Qué va? Eso de que dicen que no hay contacto visual con los alumnos en el auditorio. Yo sí estoy más o menos viendo si está dormido. A ver, no sé si usted está perfectamente despierto, por eso le pregunto. Si está usted dormido, si es incapaz de entrar, diga. Me parece magnífico, ¿no? ¿Y qué pensó? ¿Qué cosa tiene sentido? ¿De qué? De la suma de los cambios, ¿verdad? Siempre es interesantísimo esto, ¿no? Que el cambio a nivel lineal pues es la suma de los cambios, eso es lo que significa ser lineal, ¿verdad? Que el cambio de la suma sea la suma de los cambios. Eso es lo que significa la linealidad, ¿verdad? Pero bueno, ¿y cuándo es máximo ese cambio? Vaya con Fox y maximiza el cambio, digo, ¿cuándo es máximo? ¿Cómo? Es decir, cuando los dos vectores no son paralelos, entonces el vector parcial de F respecto a X, parcial de F respecto a Y, me da la dirección del máximo ¿qué? Del máximo cambio. Y que es ortogonal tiene cambio cero y todo en el medio, pues serán cambios más chiquitos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos descubierto un montón de cosas con esta babosada, ¿no? De la serie de técnicas. Sí, hemos descubierto que este vector merece nombre, ¿verdad? Ese vector merece nombre, ¿sí? Porque es el vector que me dice la normal al plano tangente, me da la proyección de la normal al plano tangente del plano XY y me apunta además a la dirección del máximo cambio. Es un vector importante. Como al vector, como a la f', la llamamos la derivada, porque me daba el cambio y la pendiente a la tangente, pues este animalito me hace lo mismo en dos variables, ¿verdad? Me dice ¿qué? Me dice la dirección del máximo cambio, me dice cómo crece la función en una vecindad del punto XY, y me dice también que son las componentes, las proyecciones del vector normal sobre el plano XY. Entonces este animalito merece nombre, ¿verdad? Y este vector se llama el gradiente de F. El gradiente de F. ¿Sí? El gradiente de F calculado en XY, que por definición es la parcial de F respecto a X parcial de F. ¿Sí? Es el vector gradiente de F. ¿Por qué se llama X el gradiente?
¿A qué le suena? ¿A qué le suena el vector gradiente? Suena así. Se los apantallan. El gradiente de f, por definición, es la parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y. Y entonces lo que se escribe así: f en notación vectorial, f de x más h menos f de x es igual al gradiente de f en x, y, punto el vector h. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos encontrado. Más un error, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa la palabra gradiente? ¿De dónde viene? ¿A qué le suena? A grado. ¿Y de dónde viene la palabra grado? No, más bien la temperatura se mide en grado. Se inventó antes la palabra grado que no la palabra temperatura. La temperatura es del siglo XVIII, ¿verdad? De finales del XVIII, ¿no? Hoy leímos con esto en cuenta de eso, ¿no? Fines del XVIII. En cambio, la palabra grado es muy anterior al XVIII. A ver, volviendo sobre la autoestima. ¿Qué dicen? La autoestima hay que ganarla gradualmente. ¿Qué quiere decir? Poco a poco. Entonces la palabra grado viene del latín, quiere decir pendiente. De hecho, y entonces gradual es una pendiente pequeña. De hecho, en italiano la palabra, el escalón se llama gradino, que quiere decir una pendiente chiquitita para que la pueda subir, ¿verdad? Este vector se llama gradiente porque me dice cómo está escalonada la función, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, gradiente de f calculada en x, y punto h, ¿verdad? Es una notación solamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, claro? Ahora, otra cuestión, digamos, histórica, digamos, antigua, ¿verdad? Nosotros, a las derivadas les tenemos f de x más h menos f de x partido por h, donde h era un número, etcétera, etcétera. Antiguamente uno decía esto es f de x más delta x menos f de x entre delta x. Luego se le quitaba la x y se quedaba f de x más delta, h se le llamaba delta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces uno decía delta f, ¿verdad? Delta f es igual a f' delta x, ¿verdad? Más un error, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Pero era de a dos variables, ¿verdad? Y entonces el delta f, para de a dos variables dicen delta f, pues f', pues ya no me alcanza. Entonces le voy a poner uno para arriba, le pongo así y le pongo punto delta y lo demás. Y prendo notación nada más, y el origen notacional es ese, ¿sí? Y entonces a f, pues de f de x y y, ustedes le pueden asociar el vector gradiente de f de x, y, que lo escriben como gradiente de f así en x, y, que es por definición fx, fy. Yo estas cosas en general no las voy a usar, yo voy a usar eso, ¿sí? Porque era claro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una cuestión puramente notacional histórica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero fíjense que hemos descubierto. Bueno, hemos descubierto que el máximo crecimiento, bueno, vamos a tratar de entender un poco más. Vamos a tratar de entender un poquito más la sociología. Tiene el plano tangente, tengo un vector que me dice hacia dónde va el máximo crecimiento, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Es una cosa que examinamos el semestre pasado con cierto grado de detalle, ¿no? ¿Qué hicimos el año pasado cuando calculábamos volúmenes cuya área de sección era conocida? ¿Qué hacían? Si ustedes van a la palilla, ¿verdad? Bueno, no, la palilla, más casi, ¿no? Cuando le pican al GPS y están en las montañas, ¿qué le da el GPS? ¿Las curvas de qué? De nivel. Pero entonces, las curvas de nivel, ¿de quién?
del terreno. ¿Y qué es el terreno? ¿Y qué es el terreno? El terreno es esto. Yo tomo el nivel del mar y entonces yo mido la altura del terreno sobre el nivel del mar, ¿verdad? O por debajo, ¿verdad? El nivel del mar lo fijo, pues se me pega la gana fijarlo al mar, ¿verdad? Aunque tampoco sé cuál es el nivel del mar, ¿verdad? O sí sé. Si el Atlántico es más alto que el Pacífico, ¿verdad? ¿Sí sabía? Pues el nivel del mar, quién sabe, ¿verdad? Pero si yo voy a la costa, fijé el nivel del mar, y luego, a cada punto X, Y, le asocio cuál es su altura sobre el nivel del mar. Entonces el mapa que en la primaria se llama el mapa de la orografía, ¿ya se acuerdan? El mapa de la orografía es cosa absolutamente inútil, los libros quedaban totalmente cerrados, ¿verdad? Los niños están nuevos en esas secciones de la primaria, que es lo que siguió la primaria en los 50, ¿verdad? Tengo libros de geografía y civismo nuevos, entonces les explica muchas cosas de por qué los viejitos no entendemos ciertas cosas ni físicas ni geográficas, porque están nuevos, ¿sí? No venga el cuento. Esto, no sé, ustedes saben los libros de civismo y geografía, o siguen nuevos, solo que les da pena confesar. ¿Quién había total los mapas, verdad? Entonces, Z, la altura, es h de xy, es h de xy, z es h de xy, en un mapa. ¿Todo de acuerdo? Pero en el mapa, pero a mí no me dan en el mapa esto, ¿verdad? A mí esto no me lo dan en el mapa, ¿de acuerdo? No, eso no se ve en la guerra de las galaxias, lo que se proyectan a los Jedi ahí, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver. A mí me dan un cochinero, una bola de curvas, ¿verdad? Y yo me tengo que imaginar de aquí el mapa, ¿de acuerdo? Y del mapa también, y del mapa de nivel, yo también, ¿qué veo de un mapa de nivel? ¿Qué veo de un mapa de nivel? Bueno, vamos bien. Tú vas a aplicar un mapa de nivel, bueno, un mapa de nivel sencillo que es este, ¿verdad? Y aquí tengo 10, 15 y 18, ¿sí? ¿Qué dice este mapa de nivel? Los niveles son aquellos puntos del terreno que están a la misma altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos, aquí pues, yo estoy a digamos, el nivel del mar es ese, ¿verdad? Yo estoy a cierta altura, cuando me muevo por acá, estoy siempre a la misma altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, son las curvas de nivel me dicen a qué altura soy. Entonces, ¿yo cómo reconstruyo esto? Pues lo reconstruyo diciendo, bueno, aquí estoy a nivel 10, que es esta, luego la siguiente curva que es más chiquita está a nivel 15, y luego está a nivel 20, y luego con la vista me interpolo que tengo una montaña, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces a mí lo que me da es otra manera de estudiar a una función de dos variables, es que cosa, dando todas sus, ¿qué? Sus curvas de nivel. Eso queda claro. Entonces, cuando yo tengo un mapa de curvas de nivel, ¿para qué me sirve? Si yo tengo un mapa de curvas de nivel, y aquí estoy en la punta de la montaña, ¿por dónde me bajo? Evidentemente, si yo trato de ir por acá, es un verdadero imbécil, ¿verdad? Yo no voy a poder bajar. No hay forma, ¿verdad? Si yo me muevo sobre la línea de nivel, pues no bajo, ¿verdad? Digo, si yo me quiero bajar y me muevo aquí, pues digo, no hay manera de bajar. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Verdad? Si voy aquí y trato de bajar, me voy de hocico. Y me rompo la crisma contra